Estar acá con ustedes, con la iglesia Palabra de Vida. Vamos a hacer, por lo menos, al menos se va a acercar el nombre de la iglesia que tenemos pensado plantar, Fuente de Vida. Ha sido una bendición estar con ustedes acá y ser parte de lo que Dios está haciendo en este lugar, en Tampa. En lo personal, conozco por lo menos a Nadia, a la esposa de Eric, desde pequeño. Fue mi maestra de niños, allá en el pueblo donde nací. Y Eric, bueno, fue pastor también de mis abuelos, así que damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en sus vidas y también con los pastores acá en esta iglesia. Les invito a orar una vez más y inclinar nuestros rostros y encomendar este tiempo al Señor. Señor, te damos muchas gracias una vez más por este tiempo. Gracias por la bendición que tú nos das de ser tus hijos. Gracias, Señor, porque es por medio de Jesucristo en que nosotros podemos descansar en ti. Es por medio de los méritos de Cristo. No hay nada en nosotros que hemos podido hacer, que hemos podido alcanzar tu favor. Solamente tú nos miras con gracia por medio de tu Hijo, por medio de la cruz y la resurrección de tu Hijo. Señor, estamos dependiendo de ti, Señor, y también entendemos, Señor, que tú obras en tu iglesia por tu palabra. Tú no obras por los hombres, tú no obras porque estás comprometido con hombres, por estudiosos, por eruditos, sino que somos hombres incapaces, Señor, donde tu gracia puede brillar porque es tu palabra, la que tú inspiraste, aquella que levanta o destruye una iglesia. Señor, nosotros estamos totalmente dependiendo de tu Espíritu Santo y, Señor, también te agradecemos porque en este país también podemos tener nuestras Biblias libremente, podemos congregarnos, podemos ser edificados los unos por los otros, podemos adorar tu nombre en libertad. Gracias, Señor, por tus misericordias. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, no sé, soy cubano, como Eric y muchos acá. Seguro hay pocos cubanos en Estados Unidos, pero soy uno más de ellos. En Cuba, una de las etapas en el cristianismo más triste que ocurrió en Cuba a partir de los años 65 al 70, no sé cuántos estarán familiarizados, habían lugares donde fueron presos pastores, un lugar llamado la UMAP, por sus siglas es un lugar llamado Unidad Militar de Ayuda a la Producción. Era un lugar donde si tú eras un pastor, si la persona era un creyente que daba testimonio de su fe, si era un seminarista, pues esta persona era llevada literalmente privada de su libertad, iba llevado a esos lugares a hacer trabajos forzosos, vestir la misma vestimenta que una persona que haya asesinado, que un asesino. Eran considerados igualmente delante de la sociedad. Muchos de los creyentes que aún siguen vivos, no sé si alguien estuvo en esa época en Cuba, pero de los que están acá, pero literalmente estos creyentes por su fe no podían entrar a la universidad, no podían incursionar en la universidad por muy preparado que fuera, por muy inteligente que fuera esa persona. Muchos de los creyentes que estaban ahí en la sociedad eran despreciados. Si una persona sabía que tú eras un creyente, entonces cuando tú ibas por la calle caminando, las personas cruzaban la acera. O sea, momentos realmente difíciles. Y todo esto ocurrió en Cuba, como ocurrió con el campo socialista de ruso. Todo esto ocurrió en Cuba porque querían destruir el cristianismo en Cuba. Y nos podemos hacer la pregunta, porque cuando nosotros vemos todos estos años en Cuba y todos los propósitos de querer destruir el cristianismo en ese momento, la fe cristiana, vemos que el cristianismo y las personas en Cuba siguen respondiendo al Evangelio. Las personas en Cuba siguen creyendo en la fe, por fe en Jesucristo, siguen mirando a la cruz como aquel medio de salvación. Y nosotros podemos hacernos la pregunta, ¿quién fue el encargado que la gente siguiera creyendo en Cristo en medio de estas situaciones tan difíciles? ¿Quién en medio de la persecución es quien ha sustentado no solamente el cristianismo en Cuba, sino a través de 2000 años de la historia de la iglesia? ¿Acaso puede ser algún hombre? ¿Acaso puede ser algún pastor? ¿Acaso puede ser algún seminarista, un creyente, un gobierno, una nación cristiana que garantiza que la gente pueda seguir creyendo en Jesucristo? ¿Acaso fueron las esposas de estos pastores que se hubieron que encargar y estar enfrente de estas iglesias porque no había nadie que atendiera las iglesias? Hermanos, solamente hay una respuesta y según nuestro pasaje,
como también en el libro de los Hechos vemos que los creyentes fueron perseguidos, hay una sola respuesta a estas preguntas que acabo de hacer. El único que se ha encargado de que la gente siga creyendo el Evangelio de Jesucristo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, se encarga que la gente crea en Cristo. Y es lo que estamos viendo en esta historia. En esta historia del libro de los Hechos que acaba de leer mi hermano, vemos que en el capítulo 8, desde el capítulo 8 estamos viendo que mientras el perseguidor más atroz, Saulo, ataca a la iglesia, los creyentes se esparcen por Judea y Samaria. 8 capítulo 1. Felipe aún así predica también el evangelio en Samaria. Muchos creen, muchos paralíticos. Versículo 7 del capítulo 8, en el contexto de este pasaje, versículo 7 del capítulo 8 dice que muchos creen, muchos cojos son sanados, muchos paralíticos son sanados. Y es este contraste que vemos en el libro de los Hechos, que es algo sumamente contundente y muy peculiar del libro de los Hechos, que mientras los creyentes iban siendo perseguidos, mientras los sacerdotes iban persiguiendo a los creyentes, la palabra del Señor seguía esparciéndose, el Espíritu seguía obrando en la gente seguía creyendo en Jesucristo. Los apóstoles seguían predicando el evangelio. Es algo muy común que vemos y vemos también en este pasaje que lo hacen. Por eso Lucas narra además el acontecimiento de Simón el mago. Y es interesante esta historia de Simón el mago porque en el contexto de nuestro pasaje este señor quería tener la autoridad, comprar la autoridad del Espíritu Santo. Y Pedro entonces lo reprende y le dice, esto no es un tema de lucrar con el evangelio. Esto no es un tema de ser famoso, esto no es un tema de ser conocido en el lugar donde tú vives. Esto es un tema serio, esto es un tema de predicar el evangelio de Jesucristo. Y por eso Pedro lo reprende. El evangelio es predicado también, lo vemos en el capítulo 8, por un etíope. Un hombre que viene de tierras lejanas, desde Egipto, para ir a adorar a Jerusalén. Puede haber sido un prosélito judío, pero posiblemente no haya podido entrar a Jerusalén, al templo. Sin embargo, esto no es una cuestión de ir al templo a adorar al Señor, porque vemos en la historia del etíope que también el Señor lo salva. El Espíritu manda a Felipe a que este hombre escuche el Evangelio de Jesucristo, cree en el Evangelio de Jesucristo y sea bautizado y siga viviendo su fe cristiana. ¿Cuántos contrastes en este pasaje antes del capítulo nuestro? Y por eso vemos también antes de nuestro pasaje, en el capítulo 9, que mientras Pablo iba persiguiendo y tenía toda la autoridad dada por los hombres para destruir el cristianismo en el lugar, a cualquier lugar donde fuera, este hombre se le aparece el Señor, rinde su vida al Señor y es no el mayor perseguidor de la iglesia en ese tiempo, sino que se convierte después en el mayor predicador de la iglesia. Porque eso es lo que el Espíritu puede hacer. Eso es lo que el Espíritu puede hacer, hermanos, con su palabra. Con su palabra. Por eso Lucas termina la sección con el versículo 31. Y voy a estar leyendo la versión nueva, la Biblia de las Américas. Pero dice el versículo 31, la iglesia, versículo 31, gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. Este pasaje específicamente que vemos, este pasaje del versículo 31 es como una síntesis que Lucas está dando en un versículo para decirle a Teófilo, que es su audiencia original, el cual escribe, principalmente termina con el Evangelio de Lucas, escribiendo Lucas y después le escribe todo lo que ocurre después de la ascensión de Cristo. Pero vemos este versículo que Lucas está haciendo un paréntesis de lo que Dios está haciendo en estas tres regiones, en Judea, en Galilea, en Samaria, para adentrarnos ahora en los versículos que vamos a estudiar, para decirle, ahora te voy a explicar lo que significa que la iglesia seguía creciendo, que el Espíritu Santo seguía fortaleciendo a la iglesia era edificada y que andaba en el temor del Señor. Hermanos, el Espíritu Santo se encarga que la gente crea en Cristo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo el Espíritu lo hace? Lo vamos a ver a través de dos evidencias, dos momentos en los cuales
Pedro está sanando y resucitando. En primer lugar, Pedro sana a Eneas y la gente se convierte al Señor. Y es interesante porque Pedro nos da algunos detalles en esta historia, por muy corta que parezca, en la sanación de Eneas. En primer lugar, nos da Lucas el detalle de Lida, que es una ciudad fuera de Jerusalén. Y eso nos enseña que el Evangelio no solamente está en Jerusalén, que Jerusalén no es el Vaticano de los creyentes. El Evangelio está siendo esparcido a otros lugares. Pedro va a los santos de Lida, dice Lucas. O sea, había una comunidad de creyentes que estaba ahí, que no solamente había creyentes en Jerusalén, sino que también a los alrededores de Jerusalén. No solamente eso, sino que a enemigos de los judíos, el Evangelio estaba siendo esparcido a ellos también. Y Lucas nos deja ver y nos dice, el Señor también está obrando fuera de Jerusalén, no solamente en Jerusalén. Porque Lucas está llevando su mapa de Hechos capítulo 1, versículo 8, donde dice que ustedes me serán testigos. Cuando le hacen la pregunta al Señor y le dicen, bueno, ¿cómo se va a restablecer tu reino? ¿Cuándo tú vas a volver? Ya tú resucitaste, ya tú hiciste todo lo que tenías que hacer, ya 500 están contigo aquí. Los apóstoles ya entienden lo que es que el Hijo del Hombre vino a sufrir y vino a resucitar. Bueno, ya, llévate a estos 500 hombres, llévate a los 12 apóstoles a que estén contigo en el reino de Dios. Eso no fue lo que hizo el Señor. El Señor esparció el Evangelio de Jesucristo por toda la tierra. Eso fue lo que hizo el Señor. Nosotros pudiéramos haber estado perdidos, pero el Señor esparció su Evangelio y llegó a nosotros. Por eso dice que había un hombre paralítico, un hombre que no solamente era paralítico, sino que un hombre que estaba postrado hace 8 años. O sea, Lucas nos da este detalle para darnos a entender que era un hombre que realmente la gente podía dar testimonio que era un paralítico hace 8 años. La gente lo conocía, la gente sabía quién era Eneas. Y Pedro atribuye la autoridad a la sanación de este hombre lisiado y le dice, Jesucristo te sana. No fue un poder que él tiene, no es un pedigrí, no es porque está en su expediente de que él puede sanar. Es que Dios está sanando a este hombre para que la gente se convierta a él, para que la gente se convierta al Señor. Sabemos que judíos y samaritanos, hermanos, se odiaban. El judío era celoso con no mezclarse con otros, étnicamente hablando. Para cualquier judío creyente en la época, posiblemente pensara que todo el movimiento del cristianismo se iba a desarrollar solamente en Jerusalén. Por eso el capítulo 8 es perseguido del Evangelio y los creyentes tienen que esparcirse por todas estas regiones y el Evangelio se esparce, valga la redundancia, por eso da cumplimiento. Por eso es un mapa que Lucas está trazando. O sea, estamos viendo todo lo que Dios está haciendo en Jerusalén, pero estamos viendo ahora que también Dios está obrando con gracia fuera de Jerusalén. Y es interesante porque hay 3 sanidades que solamente se registran en Hechos. Quizás no sea la única, creo que no es la única, por supuesto, pero hay 3 que solamente Lucas entiende que debe registrar. La primera es la de capítulo 3, donde Pedro está sanando a un hombre en la misma puerta del templo de Jerusalén. Y todo el mundo, el resultado de eso es que todos los que están ahí, excepto los sacerdotes, todos los que están ahí terminan glorificando al Señor. Es el resultado. Es el resultado. Vemos el capítulo 9 que estamos estudiando ahora, donde Pedro está sanando a Eneas, pero vemos también el capítulo 14. Y es interesante en el contexto en el que Lucas lo está haciendo, para ver que los milagros no son aquellos que convierten a las personas, sino la autoridad que Dios está haciendo en ese momento para salvar y para que la gente se vuelva a Él. En el capítulo 14, Pablo es quien está sanando ahora. Y es interesante que cuando Pablo y Bernabé están en Listra y Pablo sana a un paralítico de nacimiento, la gente quiere sacrificar animales para adorarlos a ellos. Y Pablo se vuelve y le dice, no, espérate, ustedes no han entendido. Si mal no recuerdo, a uno le estaban llamando Júpiter y al otro Mercurio. Y lo querían adorar. Y aún a pesar de todo lo que Pablo está hablando con esa gente, dice que terminan haciendo sacrificios. No pudieron evitar que ellos sacrificaran animales a estos 2 hombres. Esta gente no habían entendido el evangelio porque eran gentiles. ¿Y sabe cómo terminan Pablo y Bernabé después de ser adorados? Terminan apedreados. Porque la gente no responde
al evangelio en ese momento. Es cuando Dios quiere que la gente responda. No depende de campañas de sanidades. Depende de lo que Dios quiere hacer en el lugar donde estamos. Depende de predicar el evangelio. Por eso vemos, hermanos, como vimos en el capítulo 14, que la gente cree no por los milagros, sino como una respuesta al evangelio, y es la prueba fidedigna de que Dios está obrando en Jerusalén y fuera de Jerusalén, de que el evangelio está siendo esparcido. Hermanos, el creer y la respuesta de la gente al evangelio es obra exclusiva del Espíritu Santo. Él salva a quien quiera. Dios es quien obra en el corazón de las personas para salvación. No son campañas de sanidades, no son las obras sociales, no es el evangelio de la prosperidad, no es el pragmatismo para que la gente asista a la iglesia. Y eso nos debe evidenciar de que no debemos, como creyentes, negociar el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo es innegociable, hermanos. Y también nos enseña de que Dios cumple sus promesas. Porque Dios está diciéndole, ustedes van a ser mis testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vemos que la gente está respondiendo al evangelio porque Dios lo ha prometido. No por hombres incapaces, porque aun cuando escuchaban a Pedro le decían, oye, este hombre anduvo con Jesús. Porque este hombre, sin ser un erudito, sin ser un hombre sin letra y del vulgo, era un hombre, como decimos los cubanos, es un guajiro. Era una persona que no tenía las habilidades humanas para convertir a la gente. Nadie la tiene. Tampoco la tiene un erudito. Pero esto nos enseña que Dios cumple sus promesas. Si Dios dice, descansemos en la realidad que Él mismo está dirigiendo su propio reino. Las palabras de Hechos 1 son cumplidas en este pasaje. Dios dijo que llegaría a estos lugares y lo hace. Dios dijo que llegaría a lo último de la tierra y llegó a Tampa. Dios dijo que llegaría hasta lo último de la tierra y llegó aquí. La salvación, hermanos, es del Señor. Dios es quien construye, instituye y sostiene a su iglesia. Dios es quien, hermanos, sostiene a su iglesia. El Espíritu Santo es quien sostiene a su iglesia. Descansemos en Él. ¿Por qué queremos hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer? Lo único que Dios nos ha encomendado a hacer es a predicar el evangelio de Jesucristo. Y hermano, lo hermoso del evangelio es que a través de la historia del cristianismo es que ha podido florecer en medio de la adversidad. Lo más grande que podemos ver en la historia del cristianismo es cómo el evangelio ha sido atacado y la iglesia de Jesucristo ha sido perseguida y la gente sigue creyendo al evangelio. Porque el evangelio florece en medio de la adversidad. Es lo más hermoso que tenemos. A través de la locura de la predicación y la obra del Espíritu Santo, quien hace que los suyos crean y que se vuelvan al Señor. Es el Espíritu Santo, hermanos, quien se encarga que la gente crea en Cristo. No lo vemos solamente en esta historia de la sanación, sino que también lo vemos ahora en una resurrección. Lucas llega al argumento de la obra del Espíritu Santo llegando a este lugar de una manera máxima y más elevada. Lucas no registra una resurrección en Jerusalén. No quiere decir que no pueda haber pasado, pero a Lucas no le interesa. Lucas está mostrando ahora que hay una resurrección en un lugar donde los judíos mismos están viendo como enemigos a esta gente. Y Lucas está diciéndole, oye, el evangelio vino para esta gente también. Por eso muestra a Pablo siendo un enemigo, por eso muestra un eunuco. El evangelio es para todo tipo de personas, sin acepción de personas. Y al igual que la historia anterior en la que acabamos de ver y la evidencia que vimos, Lucas hace varios detalles. Y menciona la ciudad también, Jope, una ciudad cerca de Samaria. Y dice también que Dorcas era una creyente, una discípula. Había una comunidad también de creyentes en este lugar. Pero además esta mujer dice que hacía obras buenas, servía a la comunidad con obras de caridad. Por eso cuando Pedro llega, lo van a buscar. Las mujeres están ahí al frente y le dicen, oye, mira, estas son las cosas que esta mujer ha hecho por nosotros. Por favor, resucítala. O sea, esa mujer daba testimonio de que era una creyente en ese lugar donde estaba.
O sea, la generosidad o la actitud de Dorcas de vivir la fe cristiana aparece en la narrativa de los hechos como un signo de la obra del Espíritu Santo en aquellos que se vuelven a Cristo. Por eso Lucas registra en Hechos capítulo 2, cuando la iglesia repartía todas sus cosas y vivía y daba testimonio a la comunidad. Eso es una evidencia para Lucas que está demostrándole a Teófilo, esta gente han respondido el Evangelio de Jesucristo. Porque su fe da testimonio a la comunidad de mira lo que están haciendo. Por eso vemos en el capítulo 4 también que no solamente en Jerusalén se está viviendo el cristianismo, porque vemos en el capítulo 4 que estos hombres y esta iglesia dice que repartían todas las cosas, pero también dice que tenían comunión los unos con los otros, estaban en el centro, la palabra en el centro, la gente iba y tenía comunión con los hermanos y la iglesia vivía un verdadero cristianismo. O sea, Lucas demuestra que no solamente hay creyentes en Jerusalén que deja todo y dan testimonio a la sociedad de Cristo, sino esta mujer también en tierras samaritanas está testificando quién es su Señor. Y vemos también que esta mujer realmente enfermó. Nadie puede que lea esta historia puede negar que realmente esta mujer enfermó y murió, porque aún dice que la lavaron, de acuerdo a la costumbre, la llevaron al aposento alto, que viene siendo un segundo, quizás un tercer piso. Y vemos también que los discípulos envían a 2 hombres rogándole a Pedro y diciéndole, oye, por favor, hay una mujer que queremos que hagas algo. Lo van a buscar. Reconocen que hay autoridad apostólica en este hombre. Pedro presenta entonces, ora al Señor y vemos que se presenta delante de los presentes. Y la gente tiene el mismo efecto que la sanación de Eneas en otra ciudad. La gente cree en el Señor. Esto da evidencia de que el milagro no fue para beneficio de esta mujer. Los milagros que estamos viendo en el Hecho de los Apóstoles no es para beneficio de la persona que está siendo sanada o está siendo resucitada. Porque entonces, ¿por qué cuando murió Esteban no fue y lo resucitaron? ¿Por qué cuando murió Jacobo que caminó con el Señor, por qué no fue resucitado? Entonces la sanación y la resurrección para los términos de Lucas, y lo vemos nosotros hoy, es que la sanación y estos milagros y estos portentos que hace el Espíritu Santo no es en función de la persona, es en función del Señor mismo. El Señor está demostrando con estos milagros que Él tiene poder sobre la muerte y le está diciendo a la gente, crean en mí. Por eso no bastaba con hacer los milagros, sino que los apóstoles se volvían y predicaban el Evangelio de Jesucristo. Y por eso Lucas está registrando en estas 2 historias que la gente se volvió al Señor y la gente creyó en el Señor. Hermanos, el Espíritu Santo es quien hace la obra en el corazón de la gente. Fue el Espíritu Santo quien desde el principio se movía sobre las aguas mientras la tierra estaba desordenada y vacía. Fue el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, quien llenó de sabiduría a 2 hombres para que hicieran el tabernáculo y el pueblo pudiera tener comunión con Dios. Fue Josué lleno del Espíritu de sabiduría en Deuteronomio, encomendado a sustituir a Moisés para dirigir el pueblo de Dios. El Espíritu de Jehová es quien venía sobre los jueces de Israel, en el libro de los jueces, encomendados a juzgar a Israel y a liberarlos. Es el Espíritu de Dios quien vino sobre sus profetas para que profetizaran la palabra de Dios, para que predicaran el plan de Dios al pueblo de Israel. No fueron hombres super santos, fueron hombres inútiles que vieron la gracia de Dios porque el Espíritu Santo estaba en ellos y Dios lo usaba y trataba con su pueblo de esa manera. Y no hay otra manera que Dios pueda usar y pueda tratar con su pueblo donde no sea el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo fue prometido con el profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículos 26 y 27, donde dice, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo delante de ustedes, dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de piedra y les quitaré y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas, dice el profeta. Habitarán en la tierra que di a sus padres. Y a ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. No porque el pueblo era desobediente. Porque por nuestros deseos, por nuestras capacidades, si Dios no mirara por nuestras capacidades, Dios nos tuviera que destruir.
Si Dios nos mirara a nosotros, Dios nos tuviera que destruir. Pero solamente a través del Espíritu de Dios. Por eso vemos que el Espíritu Santo lo vemos en el bautizo, confirmando, en el bautismo de Cristo, confirmando, este es el Hijo de Dios que ha venido a padecer para la salvación de todo aquel que cree. En Marcos capítulo 1. Hermanos, el Espíritu es el que resucitó a Cristo de entre los muertos, el mismo que asegura nuestra salvación y nuestra resurrección. Por eso en Romanos 8, del 10 al 11 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. De la misma manera que Dorcas resucitó de entre los muertos, lo cual representa un milagro sin igual, donde todo el mundo se quedó asombrado. El mayor milagro que podemos presenciar hoy del Evangelio. Que hemos resucitado en Cristo y un día nuestros cuerpos físicos también resucitarán. Hermanos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Quién éramos antes de venir a los pies de Cristo? Debe causarnos asombro a todos cuando meditemos en nuestro pasado, cada vez que pensamos en nuestro pasado. Nadie en una iglesia dice su testimonio de conversión contento. Nadie está orgulloso de su pasado. Todos nosotros estamos tristes por nuestro pecado, pero a la misma vez alegres por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por medio de su Espíritu. No por nuestras capacidades, no porque nacimos en un hogar cristiano, no porque tenemos un título universitario, sino porque un día el Espíritu Santo obró por gracia inmerecida en nuestras vidas de tal manera por la palabra que nos rindió a Él. Hermanos, si estás aquí visitándonos, escuchando el Evangelio y crees que tu estatus social o tu pasado, tus errores, te pueden hacer inepto a recibir la gracia de Dios que ya Él hizo en la cruz, déjame decirte que puedes creer. Nadie viene a los pies de la cruz, nadie viene a los pies de Cristo creyéndonos merecedores de su gracia. Solamente tienes que arrepentirte, creer en los méritos de Él y serás salvo. Pastores de Tampa, pastores de Palabra de Vida, ¿quieres ver personas resucitar de los muertos? Sigan parándose detrás del púlpito, abran las Escrituras como hombres de Dios, prediquen la palabra fielmente y exhorten al arrepentimiento y la fe. Por eso los apóstoles no dejaron el ministerio de la palabra en el capítulo 6 para servir las mesas. No porque ellos no querían trabajar y son vagos, sino porque ellos entendieron que la conversión de las personas está en la predicación de la palabra del Señor. Entonces, antes de cualquier tarea administrativa que tienes, entiendamos nuestra responsabilidad como pastores de pararnos como hombres en el púlpito y predicar el Evangelio de Jesucristo. Porque es la palabra de Dios la única que puede levantar o puede destruir una iglesia. La que puede levantar o destruir una iglesia. El Espíritu Santo no está comprometido con los pastores de esta iglesia, está comprometido con su palabra. Los pastores vienen, se van, pero Dios sigue obrando por su palabra. Los pastores también nos equivocamos. Muchas veces en la historia de la iglesia también los pastores, muchos que se llamaban pastores, iban y predicaban en un futuro falsas herejías, falsas enseñanzas. Pero la iglesia siempre tiene que estar velando por sus pastores. Y los pastores siempre tienen que velar con otros pastores. Por eso la importancia del pluripastorado, de velar con otros pastores, de que estemos enseñando la sana palabra del Señor. El avivamiento no es que se llene un estadio de 30,000 personas en Spring, en Tampa, en Estados Unidos, para hacer un culto de 1 hora y media y todo el mundo se va y todo el mundo sigue en lo mismo en su vida. O el verdadero avivamiento, hermanos, es a nivel de iglesias locales que predican desde sus púlpitos las sagradas escrituras.
La gente responda sinceramente en arrepentimiento y dé testimonio a la comunidad de que son creyentes. Ese es el verdadero avivamiento. Debemos ir, hermanos, también a todo lugar a predicar la palabra. A todo lugar. No, el tema de la evangelización y la predicación en las iglesias no es una semana al año. Es que según el libro de los Hechos, esta gente daban testimonio de Jesucristo en el lugar donde vivían. Vivían de tal manera que no se avergonzaban del evangelio. Vivían de tal manera que en el lugar donde estaban, no es venir una vez a la semana a predicar el evangelio, es el lugar donde tú estás, donde tú vives. Y tú predicas el evangelio de Jesucristo y descansa en la palabra. Y confía en que el evangelio tiene poder por el Espíritu Santo, no por tus obras. Estás orando por un familiar, estás orando por un hijo, estás orando por un esposo. Hermanos, prediquemos el evangelio a nuestras familias y descansemos en el Señor. En nosotros no está la salvación. Por eso es importante, para terminar, cómo Pedro termina Lucas en el versículo 43, que dice que se queda en casa de Simón el curtidor. Aquella persona que trata y prepara, el curtidor es aquella persona que prepara y trata la piel de los animales muertos. Por eso algunos animales impuros, había algunos animales impuros que debían ser tratados y los judíos no trataban con estas personas. Los curtidores eran personas que vivían fuera de las ciudades, pero Lucas está dejando, no por gusto, no porque está fuera de tono, no porque se le borró el lápiz o la pluma o lo que fuera que con él escribiera. O sea, Lucas está dejando ver esto para darnos a entender de que Pedro, un judío, está quedándose en un hombre donde a los ojos de la sociedad era un hombre inmundo. Era un hombre que no tenía relación con el Dios de Israel. Pero Lucas está diciendo, el evangelio llegó a la casa de este hombre. Entonces vemos después en el capítulo 10 cómo recibe toda la visión y cómo empieza entonces Lucas a continuar su mapa. Llegó a Jerusalén, llegó el evangelio a Samaria, llegó a Judea, llegó a Galilea, pero llega entonces también a los gentiles. Y llega a hombres paganos que se vuelven al Señor. Hermanos, los presos de Cuba en la UMAP no son los primeros ni los últimos que han vivido la obra del Espíritu Santo salvando. Por eso quiero finalizar con la misma escritura, con las palabras de un evangelista, de un pastor y un plantador del primer siglo, el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 15, del 17 al 21, Pablo dice: por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. Porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra, con el poder de señales y de prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, hasta Roma, he predicado en toda la plenitud el evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el evangelio, no donde Cristo ya había sido conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que no han oído, entenderán. Hermanos de Tampa, palabra de vida, sigamos confiando y descansando en el Señor por su palabra. Porque es el Espíritu Santo el que se encarga que la gente crea en Cristo. Oremos. Señor y Dios, te damos gracias por esta palabra. Gracias por Señor, tu palabra inspirada para nosotros, que es viva, es eficaz. Señor, que es espada de doble filo que penetra hasta nuestros corazones. Señor, yo te pido también, te agradezco, Señor, porque tú nos has regalado el evangelio. Que cada día, Señor, nosotros entendamos que el evangelio es también para aquel que está perdido en el mundo, pero también es para que tu iglesia lo viva. Que seamos una iglesia cada día que esté centrada en el evangelio de Jesucristo. Señor, ayúdanos a descansar en el poder del Espíritu tuyo, del Espíritu Santo. Señor, no importa a dónde vaya este mundo, no importa las cosas que ocurran en este país, nosotros seguimos descansando cuando venga tu reino. Nosotros seguimos descansando en el poder transformador del evangelio.
Señor, permite que cada día, también te ruego por los pastores de esta iglesia, por los líderes de esta iglesia, Señor, que se paren enfrente de este púlpito cada domingo y prediquen el Evangelio, prediquen la palabra fielmente. No somos perfectos, ningún hombre es perfecto, pero al menos, Señor, trabaja en nuestros corazones de tal manera en humildad, transformando nuestro ego, transformando nuestras imperfecciones, Señor, para cada día entender que tú eres quien hace la obra, no nosotros. Señor, que cada día la santidad sea promovida en tu iglesia. De la misma manera que el Evangelio fue expandido, ayúdanos, Señor, también a ser fieles en entender tu misión, la que tú nos has llamado a predicar a toda persona y no hacer acepciones de personas. Guíanos, Señor, y gracias también por esta iglesia. Síguele sustentando y guiando a la iglesia Palabra de Vida. En el nombre sublime de tu Hijo Jesucristo. Amén.